Bro. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de medicina forense para la carrera de Derecho. Hoy los estudiantes de medicina forense van a hablar de un tema muy interesante que está muy relacionado a lo que son delitos, porque estar bajo el efecto del alcohol genera mucho roce con las personas, mucha violencia y al final entonces cometen muchos delitos. Le damos la bienvenida a iniciar la exposición a Kenzie Reyes. Hola, buenas tardes a todos, doctor, compañeros. Nosotros somos el grupo número letra I, y les venimos a explicar sobre los delitos bajo el estado de embriaguez. El grupo está conformado por Anita Ramos, Ninfa Naeli, Mauricio Rodríguez y su servidor actual, Kenzie Reyes. Comenzaré dándoles una breve introducción. Pues como sabemos, ¿verdad? La combinación de alcohol con gasolina es las principales causas de accidentes en el país. Tanto así que se ha considerado que es la segunda causa, el accidente de tránsito más común en Honduras de muerte, desde el año 2018 hasta la actualidad, siendo esto, lógicamente, el consumo de bebidas alcohólicas como un factor de riesgo sumamente alto. Pues, como sabemos, como podemos ver en la pantalla, nos dice que la embriaguez es turbación de las facultades causadas por la abundancia con que se ha bebido alcohol. Esta es una definición que encontramos en el diccionario de Cabanelas, pero yo quiero ahondar un poco más, ya que la embriaguez, ¿verdad?, es un término aplicado para describir aquel estado transitorio donde existe una falta en la coordinación motora y mental, ya que esta se encuentra provocada tras una intoxicación alcohólica. Y los delitos cometidos bajo este estado están penados por la ley. Y esto más adelante otra compañera nos explicará. La presencia del alcoholismo en sociedades presenta una serie múltiple de condiciones que han llevado al hombre hacia actividades diversas, que bajo el rubro de anormalidades lo llevan en muchas ocasiones a la presencia de la actividad delictiva, como consecuencia del alcohol. Paulatinamente la circunstancia alcohólica ha tenido presupuestos negativos, pues la experiencia nos ha indicado, como podemos ver, la presencia de una gran cantidad de delitos que han sido llevados a cabo porque el sujeto está en estado de embriaguez mediante la comisión de un delito. De hecho, en épocas anteriores estaba leyendo un poco que las circunstancias del alcoholismo ha sido empleada para proporcionar a los combatientes en guerra valor suficiente, es decir, que ellos tomaban para tener el valor de ir a la guerra y así se les quitaba el miedo por si ellos eran atentados y fallecían, o al contrario, como que tomaban más valor para atentar contra la vida de las demás personas. Como decía, ¿verdad? Pero en el caso de los alcoholismos, las ideas sobre su presencia en el crimen van a partir de conceptos tan eficaces como de posibilidad de subsistencia, de condiciones delictivas distintas y tan variadas, porque estas dan lugar a que la medida preventiva solo pueda partir de la forma de evitar el ingerir bebidas alcohólicas en prevención del crimen. Entonces, determinando esto, podemos decir que las actividades delictivas surge de la problemática del alcohol, verbigracia. En los delitos de lesiones u homicidios intencionales subsiste gran incidencia delictiva de causa alcohólica y aún existe también en actividades delictivas de otro género, circunstancias ideadas para poder determinar cómo la condición alcohólica es capaz de crear conceptos delictivos. La presencia del alcohol en las personas, en el sujeto, la producen, como decía al principio, alteraciones emocionales, lo que sin el alcohol se les hacía difícil programar. Con él encuentra una facilidad que da causa al rompimiento de la barrera que ordinariamente le ha impedido llegar al crimen, y por ende la problemática de encontrar en el alcohol un factor causal criminógeno. Es por eso que podemos observar en la siguiente diapositiva que el alcohol puede ordenarse de la siguiente manera. El inciso 1 nos habla sobre la influencia inmediata
del alcohol sobre el sujeto. ¿Cuándo son estas? Estas suelen serlo cuando son desobedientes a mandatos de autoridad, por ejemplo, las injurias, robo, violaciones, lesiones y homicidios. El segundo inciso es la influencia mediata del alcohol sobre el bebedor y su familia. Estos son producidos por una desadaptación de alcohólico a la vida ordenada social y familiar, al cumplimiento de sus obligaciones y a la atención de sus necesidades propias y familia. Y por ello los delitos que se originan generalmente aquí son los patrimoniales, siendo la reincidencia una de las características primordiales. El inciso tercero es la influencia biológica, que esta se caracteriza porque la tendencia de la criminalidad viene de la deficiencia mental al alcoholismo, a la debilidad fisiológica y a la psicosis, como producto no solamente hereditario, sino también social por la desintegración del hogar. Esta es mi participación. Mis compañeros les van a seguir explicando lo siguiente sobre este tema. Gracias. Hola a todos, soy en la parte de las generalidades, algunos aspectos importantes sobre los métodos o técnicas a utilizarse. Existe una estrecha relación, como sabemos, entre la comisión de delito y el estado de embriaguez, que es lo que mencionaba mi compañera, de algunos de los sujetos involucrados en procesos judiciales y administrativos, lo cual exige el auxilio científico que proporcionan las pruebas de embriaguez por examen clínico o por determinación de alcoholemia por métodos directos o indirectos. Eso significa que no solo nos vamos a auxiliar de métodos científicos, sino que podemos complementar pruebas por métodos técnicos. En este caso, también cabe mencionar que pueden haber faltas administrativas y pueden haber delitos. Sabemos que los delitos, para determinar que una persona fue la que cometió cierto delito, hay un sinfín de pruebas, de métodos o técnicas. Sin embargo, para determinar exclusivamente que esa persona que cometió ese delito estaba bajo los efectos del alcohol, solo nos podemos referir a un método que es el método científico, porque el estado de embriaguez no es un estado que podemos determinar que efectivamente se encontraba en estado de embriaguez por ver a una persona, porque ya la conocíamos, porque vimos unas imágenes o por simplemente que la vimos que se tambaleó. O sea, no, ante un juicio nosotros no podemos presentar una prueba alegando de que en fotografías se vio cuando esta persona estaba, su cara se veía como si estuviera ebria o cuestiones así. O sea, no es algo que podemos utilizar, necesitamos algo sólido. ¿Y cómo podemos medir eso? Lógicamente, bajo el método científico con unas pruebas clínicas. La efectividad del auxilio pericial para la administración de justicia y el restablecimiento de los derechos de las personas vulnerables en estos casos requiere de una aproximación forense amplia e integral, enmarcada en el respeto por la dignidad humana. Nosotros nos auxiliamos de las técnicas de los informes periciales para poder soportar el estado de embriaguez en un delito. Si nosotros quisiéramos probar que esta persona estaba bajo el estado de embriaguez, podemos auxiliarnos de eso. Necesitamos, para poder probar este estado de embriaguez, necesitamos que se reúnan ciertos elementos jurídicos, los cuales son la comprobación de la realización del acto en estado de embriaguez. Recordemos y enfoquémonos en el hecho de que no estamos buscando probar un delito, sino que estamos buscando probar que ese delito que fue cometido fue bajo el estado de embriaguez. La prohibición, en segundo caso, la prohibición del estado de embriaguez para algunas actividades. En Honduras sabemos que tenemos prohibido conducir bajo estado de embriaguez, y para lo cual existen faltas que mis compañeros más adelante también ampliarán sobre el tema. Entonces, ese segundo
elemento es súper importante. El tercer elemento sería la identificación de la acción como falta administrativa o delitos. ¿Cuándo se considera una falta administrativa? Cuando si un sujeto bajo el estado de embriaguez tiene un accidente de tránsito, puede cometer falta administrativa. Una falta por el hecho de que pudo ocasionar daños materiales, puede tener también sanciones para esas faltas como suspensiones y así sucesivamente, que lo van a ampliar mis compañeros, pero para que nos vayamos enfocando en qué son faltas administrativas. Ahora, ¿qué son los delitos? Los delitos es, si se diera el caso de que esa misma persona que tuvo el accidente de tránsito por estar en estado de embriaguez y hay pérdidas humanas, entonces ya se convierte en un delito porque ya entra una acusación penal. El cuarto elemento es la comprobación de la imputabilidad del acto cometido bajo el estado de embriaguez. Y la última sería la existencia de una pena o sanción para el delito o la falta cometida. Entonces, los últimos dos sabemos que se cumplen y que están identificados en el código. Entonces, serían esos puntos para identificar que se cumplen estos elementos jurídicos en el estado de embriaguez de una persona. ¿Cuáles son los métodos y técnicas utilizadas para proporcionar las pruebas de embriaguez? Ok, como lo mencioné, nosotros podemos decir que tenemos un sinfín de métodos o de técnicas para identificar un delito, pero cuando queremos identificar que ese delito fue cometido bajo el estado de embriaguez, tenemos más restringida los métodos o técnicas que podemos utilizar. El más efectivo, de hecho, el que podríamos presentar en un juicio sería cuando nosotros hacemos un examen clínico de alcoholemia y presentamos un informe sobre el resultado de ese examen clínico con una prueba que diga que es superior a lo que permite la ley. Este consiste en un examen científico tendiente a determinar el grado de alcohol en el organismo. ¿De qué otra forma nos podemos auxiliar? Esta sería una prueba contundente para presentar en un juicio, un informe clínico sobre esa prueba realizada. Y esa es para un caso penal. Para una falta, en el caso de un accidente de tránsito que no tenga pérdidas humanas, sino que sea más una falta que un delito, se puede presentar una prueba de alcoholemia mediante un alcoholímetro. Creo que tal vez no hemos tenido la oportunidad de que nos hagan una prueba si no nos han detenido de tránsito, pero sabemos que cuando existen ciertos delitos, faltas de tránsito, está permitido que se puedan hacer pruebas incluso sin necesidad de que se den las faltas para un chequeo de tránsito que esté en algún sector de la carretera y en vehículos, pueden hacer este tipo de pruebas simple y sencillamente porque la ley lo permite, para identificar a posibles conductores que estén bajo un estado de embriaguez. Como lo mencioné, el principal método es el método científico, mediante la técnica clínica auxiliándonos de la toxicología forense, realizando pruebas de sangre para determinar el grado de alcohol en nuestra sangre. Ahora, ¿qué evidencia presentaríamos en este caso? Lógicamente no se presentaría solamente la prueba hecha, sino que un informe sobre los resultados. Un informe que interprete los resultados clínicos que fueron realizados, donde se indique que su nivel de alcohol en la sangre era superior a lo permitido. Eso sería una prueba contundente. Como lo mencioné, los auxiliares que podríamos utilizar, las técnicas auxiliares que podríamos utilizar sería una técnica policial, mediante un informe pericial. En este caso podría ser una inspección en el lugar de los hechos, entrevista a los testigos, interrogatorio, videos de cámaras de los alrededores, entre otros. En la inspección del lugar podemos también identificar si
habían, como en el caso de presentar la evidencia, si habían botellas de alcohol, podríamos presentar tanto videos como fotografías del vehículo si fuese una falta, y así sucesivamente, pero como lo indiqué, esas serían auxiliares, serían pruebas complementarias, de forma que ni siquiera para una falta laboral podemos nosotros decir que la persona que estaba laborando se encontraba bajo estado de embriaguez, porque lo vimos que se tambaleó o lo vimos que no reaccionó de la misma forma, etc. No podemos hacer conclusiones y conjeturas sobre el solo observar una persona, porque incluso si a una persona en una falta laboral se le despidiera por decir que estaba en aparente estado de ebriedad, eso puede causarnos una demanda por el hecho de que el estado de ebriedad debe ser comprobado. Esta es mi participación y continúa mi compañera. Buen día, abogado, doctor, perdón, y compañeros. Yo voy a continuar pues siguiendo un poco más acerca de lo que la compañera nos acaba de decir. Ella habló muy ampliamente de lo que eran las evidencias, ¿verdad? Para eso de las evidencias no basta con que nosotros digamos, vimos a una persona que se tambaleaba, que hacía zigzag, como normalmente nosotros conocemos a las personas que manejan en estado de ebriedad o caminan, ¿verdad? Decimos, bueno, vimos a esa persona que medio se tambaleaba. No podemos nosotros asegurar esto si antes no tenemos en un juicio una prueba de alcoholemia, ¿verdad? Que esa se realiza en el instante. Cuando alguien detienen a alguien que ha cometido un delito, que atropelló a alguna persona por ir ebrio en su carro, que son, como decíamos al inicio, son los accidentes más comunes, se le realiza por la Policía Nacional de Tránsito, se le realiza una prueba de alcoholemia. Esa prueba de alcoholemia tiene que realizarse en el instante, hasta 4 horas máximo, de que se hizo del delito cometido. Y también tenemos la prueba de sangre, que es hasta 6 horas, ¿verdad? Para poder nosotros tener ese sustento de que esa persona estaba en estado de embriaguez. Y también tenemos otra evidencia de la que nos podemos nosotros beneficiar, es el examen de orina, que es de 12 a 24 horas para métodos de prueba más antiguos y 72 horas para métodos más nuevos, ¿verdad? Que es para evaluar si esa persona tiene sustancias de alcohol en su organismo. ¿Qué evidencias podemos entonces encontrar nosotros en la escena? Bien lo decía nuestra compañera Karen, tenemos lo que son los indicios de que ha estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Bien lo decía nuestra compañera, esto no es que nos van a decir, vamos a decir completamente, esta persona estaba ebria porque a su alrededor habían botellas de alcohol. No, estas son circunstancias que nos van a ayudar pero lo que nosotros queremos comprobar, que es el estado de ebriedad de esta persona, solo lo vamos a conseguir mediante un examen clínico. Y también, normalmente estas personas cuando han bebido mucho, tienen ese olor pues en la ropa, muchos de ellos botan, ¿verdad? De lo que están bebiendo, a veces caen residuos aquí en la ropa, entonces de eso también es un medio del que nos podríamos ayudar. En el victimario, ¿qué podríamos encontrar, verdad? Que son, ya lo habíamos hablado, lo que son las pruebas de exámenes clínicos y los residuos de bebidas en la ropa. En el arma, en este caso, lo más común que conocemos es los delitos por estado de embriaguez de ir manejando. Pero también recordemos que una persona que está ebria puede cometer una violación, puede matar a alguien, puede ser con arma blanca o puede ser por arma de fuego. Entonces, ¿de dónde nos podemos valer? ¿De qué pruebas nos podemos valer nosotros en este caso? Serían de las examen de huella dactilar, para nosotros poder determinar que esa persona pues tenía en su mano el arma con la que cometió el delito.
La prueba de balística, en este caso, si es una persona que cometió el delito con una pistola. La prueba de parafina, ¿verdad? Los residuos que quedan del disparo en la piel, específicamente en las manos y en la prenda de vestir, ¿verdad? Entonces, esas serían de los medios en los que nosotros nos podríamos valer para al momento de querer probar esta situación. De acuerdo al Código Penal que nosotros tenemos, en el capítulo de los delitos contra la vida y la integridad corporal, nos dice en el artículo 121 que si el autor hubiese cometido el hecho como consecuencia de encontrarse en estado de ebriedad o de haber consumido drogas prohibidas por la ley, se castigará con la pena de reclusión de 5 a 8 años, ¿verdad? Entonces eso, recuerden que esta sería la pena que tendría esa persona cuando nosotros ya hemos demostrado mediante pruebas clínicas y los medios auxiliares que esa persona estaba bajo embriaguez cuando cometió el delito. Y también sobre las lesiones, nos dice en el artículo 138 que las lesiones culposas se sancionarán con una pena igual a la mitad de la correspondiente a la lesión dolosa. Si el autor hubiese cometido el hecho como consecuencia de encontrarse en estado de ebriedad y o de haber consumido drogas prohibidas por la ley, se castigará con las 2/3 partes de la pena aplicable a lo correspondiente de la lesión dolosa. Eso sería todo por mi parte. Ahora los dejo con mi compañero. Buenas tardes, compañeros abogados. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Yo voy a continuar con lo que es la exposición. Voy a hablar un poco sobre lo que son las agravantes, las faltas y sanciones. Quiero mencionar, ¿verdad?, de que nuestro Código Penal no incluye como un delito formal estar embriagado, sino que lo ocasiona con lo que es con un agravante, que en este caso sería embriagarse o intoxicarse deliberadamente para preparar o ejecutar el delito, siempre que esta situación sea científicamente comprobada, utilizando los métodos que las compañeras antes mencionaron, cometerlo utilizando lo que es un automóvil, nave o aeronave o cualquier otro medio análogo de eficacia bastante para asegurar la agresión o la huida, la de ser reincidente, ejecutar el delito con alevosía. Entonces, otros dos casos serían lo que es el aumentar deliberadamente la gravedad del delito, causando otros males innecesarios para lo que es la ejecución. Tenemos que ejecutar el hecho con rompiendo la pared, techo, pavimento o con la fractura de lo que son puertas o ventanas. Recordemos de que es muy común, ¿verdad?, que cuando una persona está en estado de ebriedad, creo que todos hemos visto el caso, ¿verdad?, de que una persona siempre rompe cosas, se exalta, toma una conducta agresiva. Entonces podemos llegar a la confirmación de que estos casos se pueden dar, pues, o utilizar de repente el automóvil mal estacionado, llega a su casa, estaciona mal, rompe una pared, rompe un portón. Entonces son conductas de que usualmente hemos vivido en más de una ocasión. Entonces, cuando hablamos de que actúa deliberadamente, esto quiere decir que trata de acciones que son desarrolladas a propósito, con intención, y si hay intención de cometer este delito, entonces se actúa con lo que es alevosía. El hecho de que el acto sea deliberado o no, en definitiva, se tiene que ver con la planificación y la intencionalidad del sujeto. Entonces, tenemos que si la persona requerida por sospecha de embriaguez huye del sitio para evitar su detención y como consecuencia comete otras infracciones. Entonces, como lo decía anteriormente, un agravante, tener un vehículo, hacer el delito con un vehículo, tener el vehículo listo para lo que es la huida. Entonces, al cometer estas infracciones, este será apreciado por el juez como un agravante y se estimará como presunción de la responsabilidad, que será suficiente, ¿verdad?, para establecer la culpabilidad del sujeto. En este tipo de asuntos será el juez competente para conocer el juzgado de tránsito y donde hubiere el juzgado de paz. El infractor se le sancionará con el doble de la multa impuesta en el caso de reincidencia que establece el artículo anterior y la cancelación definitiva de la licencia de conducir. Entonces, tenemos de que para demostrar esto tiene que ser comprobado
O sea, no podemos sacar suposiciones, como bien lo explicaban nuestras compañeras. El examen clínico de alcoholemia es algo fundamental. Este consiste en lo que es un examen de científico tendiente a determinar el grado de alcohol en el organismo. Entonces, también se ha encontrado, ¿verdad?, de que por medio de un gran porcentaje del estado de embriaguez, las muertes violentas, en el que el factor alcohol está asociado, incluso llegar a representar hasta un 50% de las muertes en nuestro país, pues este porcentaje sobrepasa lo que es ese 50% en relación a las muertes violentas y el involucramiento de alcohol en la sangre. Entonces, hay diversas formas de comprobar la presencia de alcohol, como nos decía nuestra compañera. Las principales a través de la orina, de la sangre, buscando su presencia en el cabello o incluso realizando un test del aliento, que lo conocemos como alcoholímetro. A través de la orina se puede detectar incluso hasta 48 horas después, mientras que a través de un análisis de sangre se puede detectar tan solo 24 horas después. El análisis de cabello también obviamente no es tan práctico ni tan rápido a la hora de obtener lo que son los resultados, pero puede ser un método fiable puesto de que mantiene trazas de alcohol hasta 90 días después. Entonces, continuando con lo que son las faltas, tenemos que las faltas se dividen en graves, menos graves y leves. Entonces, por cada una de ellas se debe pagar una multa, que es lo que conocemos como faltas administrativas. Entonces, las faltas graves se contemplan en 600 lempiras, las leves en 400 lempiras y menos graves en 300 lempiras. Entonces, de acuerdo a nuestra ley de tránsito, infracción grave es conducir en estado de ebriedad. Solo voy a comentar esta porque es la que al tema nos refiere. Entonces, los funcionarios públicos policiales podrán prohibirle la conducción por el tiempo que sea necesario para la recuperación, cual no podrá ser más de 3 horas a partir de la constatación. Al dar positivo en la prueba de alcoholemia, los agentes procederán a hacer lo que es una esquela y decomisarle la licencia. Además, será multado y deberá pagar el valor de la mitad de un salario mínimo, es decir, 4.000 empiras, y no podrá conducir por 6 meses. Tenemos que otra en las reuniones o fiestas que se realicen en casas de particulares o en lugares públicos dentro o fuera del área urbana, los particulares o concurrentes que ingieran bebidas alcohólicas deben haberse acompañados de un conductor que no deberá ingerir bebidas alcohólicas, que es lo que todos conocemos como un chofer designado, por así decirlo. Normalmente esta en lo personal creo que sí es una de las que más se cumplen, ¿verdad? Normalmente cuando una persona sale a tomar, siempre lleva a la persona de que no ingiere bebida y es la que va a manejar. Entonces también tenemos la prohibición a los propietarios de los bares, restaurantes, cafeterías, cantinas y cualesquiera que fueran los otros centros de diversión y establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas. Permitir a sus consumidores beber hasta embriagarse o hacer a personas que por su comportamiento se presuma racionalmente que se encuentran en estado de ebriedad. La prohibición se extiende a los que toleren o permitan igualmente, que se cometan escándalos, que provoquen desórdenes dentro de su establecimiento. Se entenderá de que está en estado de embriaguez cuando la persona constituye un riesgo para sí mismo o para los demás, o perturbe o inoportune a las demás personas. En lo personal, también quiero resaltar de que creo de que no hay una salida, ¿verdad?, donde haya alcohol por medio, de que no se arme un escándalo por una persona que está en exceso de embriaguez. También tenemos, ¿verdad?, el dicho común de algunos amigos de que cuando yo tomo, pues manejo mejor. Si la casa vive ahí, la casa no me la van a mover. Entonces, quiero resaltar, ¿verdad?, de que la ley está. Que otra cosa es que nosotros hagamos caso omiso de ella, es una cosa bien diferente. Pero en lo personal, sí, los establecimientos siempre venden, porque a ellos lo que les interesa la verdad es vender, ¿verdad? Entonces no les interesa si la persona se embriaga, causa escándalo, entre otras cosas. Entonces, tenemos que también los propietarios, el administrador y los encargados de los establecimientos que expenden lo que son las bebidas alcohólicas deberán informar de inmediato a la policía en caso de que se produzca la situación contemplada en el artículo anterior, y creada por dichas personas pondrán en peligro la clientela que se encuentra en el local. Esto también sirve como un método de evidencia, ya que la persona, el propietario encargado, quien haga la denuncia a la policía y sepa el nombre, por así decirlo, entonces tenemos de dónde partir, ¿verdad? También para poder agregar a los cargos que se le puedan incurrir a esta persona. Entonces ya sería otro método de evidencia, pero que lastimosamente en Honduras tenemos la poca costumbre, ¿verdad?, de denunciar. Es una de las pocas cosas que hacemos, siempre toleramos todo y
no dejamos evidencia de las cosas que pasan, solo que nos quedamos en, va a cambiar, no va a volver a suceder, lo voy a manejar mejor. Bueno, continuando, los propietarios y empleados y administradores de los establecimientos de expendios de bebidas alcohólicas deberán exigir a sus consumidores que aparentemente tengan menos de 18 años su carnet de identidad u otra identificación que acredite su edad antes de suministrarle dicha bebida. Entonces, aquí va otro caso. Todos conocemos un lugar de que le venden bebidas alcohólicas a un menor de edad. Todos conocemos, agregando, ¿verdad?, el consumo de tabaco también, porque en mi experiencia personal, yo iba a hacer los recados de mi familia, de mis padres, mis tíos, y sin ningún problema, pues yo podía comprar lo que son las bebidas alcohólicas y no sin presentar lo que es una ID. Entonces, como nuevamente les digo, o sea, es responsabilidad también de los dueños de establecimiento, ¿verdad? Al momento de venderles de estas bebidas, al momento de venderlas de forma correcta y de forma eficaz. Entonces, hablando nuevamente de las reincidencias como método de agravante, las reincidencias en las infracciones señaladas, los artículos, se sancionarán con el doble de la multa y la segunda vez y la cancelación de la licencia. Entonces, pasando a lo que son las sanciones, tenemos que en las sanciones la primera vez es una multa de medio salario mínimo a un salario mínimo y suspensión de la licencia de conducir por 6 meses. Tenemos la reincidencia, que es por la segunda vez, se castigará con una multa de un salario mínimo a 3 salarios mínimos y la cancelación de lo que es la licencia de conducir por hasta 1 año. Y tercera vez, bajo los efectos de alcohol, que deberá pagar de 1 a 3 salarios mínimos, es decir, de 9,000 a 27,000 lempiras. Por otra parte, la persona perderá su privilegio de conducir. Entonces, antes de terminar con mi parte, de verdad, solo quiero comentar de que en nuestro Código Penal no hay como, nuevamente les digo, o sea, una ley de que abarque lo que es la embriaguez, sino que solo hay agravantes como anexando a otro tipo de delitos. Entonces, tampoco tenemos lo que es una ley para nuestra seguridad vial, aparte de lo que es la ley de tránsito, que abarca muy pocas. Y por eso llamamos de que son faltas administrativas, pues, porque al final del caso no tienen reclusión ni tienen pena de cárcel, sino que una multa administrativa, pues, al modo de pagar 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, y así ir en aumento si pues llega a causarla nuevamente. Entonces, me parece un poco injusto, ¿verdad? Porque muchos conocemos cuántas personas, pues, por falta de responsabilidad mueren diariamente. Estas personas que por estar en estado de embriaguez matan a una persona y solo incurren en lo que nosotros conocemos como responsabilidad civil, que básicamente es, si la persona sale viva, pues entonces básicamente él tiene que pagar lo que el padre tuvo que haber llevado, hablando monetariamente, a la familia. Y si éste llegase a morir, pues tiene una responsabilidad civil de cargar con los gastos de la familia hasta que estos puedan sostenerse por ellos mismos. Entonces, me parece también un precio muy poco, ¿verdad?, a pagar por la persona que lo cometió, que muy pocas veces, pues, incurren en cárcel. Y bueno, esta sería nuestra participación. Muchas gracias, compañero. ¿Alguna pregunta para los compañeros? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Cuál sería la pena de una persona que va conduciendo, ha bebido alcohol, pero en la conducción pues mata a una persona con su vehículo que transportaba? Si el autor estuviese bajo los efectos de ebriedad, pues la ley lo pena y se castigará con una pena de reclusión de 5 a 8 años. Ok, así es, ¿verdad? Un homicidio culposo, pero agravado. Vamos. Exactamente. No crea que solo es una multa administrativa, sino que le aumenta los años de prisión también, ¿verdad? Sí,
Y si este también lo otro que vi también es en sus diapositivas es el examen de orina. ¿Qué nombre recibe? Establecer la concentración de alcohol a nivel de orina. ¿Cómo se llama esa técnica? es un test rápido de la droga, el que se denomina ALC. Se llama alcoholuria. La técnica se llama alcoholuria. ¿Sí? En sangre se llama alcoholemia. En orina se llama alcoholuria. Y en aire expirado es la cromatografía de gases. Así se llaman las técnicas. Okay. También vi en las diapositivas que decía que la alcoholemia no se hacía después de 6 horas. ¿Por qué no se hace después de 6 horas? Hay una técnica que se llama... Doctor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor, que no? Ponga las diapositivas anteriores. Despacito. Dele otra. Dele. Dele. Ahí. Prueba de alcoholemia dice en el instante realizada por la policía. Prueba de sangre hasta 6 horas. ¿Por qué razón hasta 6 horas? Doctor, entiendo que por el hecho de que el hígado puede procesar cierta cantidad de bebida por hora, por decirlo así, entonces el resultado no sería tan preciso después de 6 horas. Normalmente el hígado procesa el 90% del alcohol que se ingiere, ¿sí? Es metabolizada por maldehído. Y ese porcentaje, pues, en lo que va tomando, pues va a ir aumentando. ¿Okay? Hay una curva que se llama la curva de Bigman, es una técnica. La técnica de Bigman me dice que le tomo 4 horas después del accidente y me establece cuántos miligramos tenía en el momento del accidente, ¿sí? Entonces ahí puedo establecer yo un rango en que sí estaba bajo el efecto, porque de repente yo le tomo del accidente y solo tenía 10 miligramos en porcentaje y le sumo eso, pues no va a llegar al estado de embriaguez, ¿sí? Pero si le encuentro un poquito más alto y le saco el cálculo con la curva de Bigman y me sale que está bajo el estado de embriaguez, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces cuando lo hacemos 6 horas después, ese examen, y calculamos cuánto tenía de alcohol en el momento del accidente? Entonces vemos que los valores se elevan extremadamente y la persona puede ya estar letárgico o comatoso. O es decir, que la persona ya no puede ni manejar, pero lo estamos acusando de un homicidio porque él iba manejando y iba bajo el estado de embriaguez. Pero la misma prueba me está diciendo que él no pudo haber manejado porque estaba en estado comatoso. Por esa razón, hacer 6 horas después la prueba ya tira resultados falsos, ¿sí? O decir que los resultados pueden ser incompatibles hasta con la vida.
Entonces ya ahí da a dudar que la prueba está mal hecha. Y entonces la invalidan y entonces no tiene ninguna validez ante un juicio. Entonces lo mejor es tratar de actuar rápido, ¿verdad? Y esperemos que no hayan pasado las 6 horas para tomar esa prueba, porque sí es una muy buena evidencia, siempre y cuando no nos pasemos las 6 horas. ¿Sí? Doctor, Y la que sigue ahí, examen de orina para determinar alcohol, se llama alcoholuria, es la otra técnica. Es una evidencia también. Claro, es mucho mejor y de mayor valor la alcoholemia. En el caso de que no tengamos la alcoholemia, pues tenemos la alcoholuria, también es de elemento probatorio de que esta persona está bajo el estado de embriaguez. ¿Sí? Pero en más específica, los valores son más exactos a nivel de sangre. ¿Cuál fue la pregunta? Consulta, estaba leyendo que también hay una prueba que se hace mediante el cabello. En un artículo existe o no existe, porque salía alcoholemia, que esta salía la sangre, orina en el cabello, que decía hasta 90 días. ¿Existió, existe o está errado? Esa no la conozco, sinceramente, te soy sincero, no la conozco. ¿Sí? Dije de seguro tal vez ya cuando está muerto, pero es sí estaba posible leyendo. que donde puede estar la presencia de alcohol es en la raíz del pelo. Acuérdense que el pelo es un filamento de colágeno, ¿sí? Ya prácticamente ahí ya no hay circulación. Cuando ya está formado el pelo, ya no hay circulación. Pero en la raíz sí, en la raíz sí hay células. Hay células que pueden contener y medirse concentraciones de alcohol. Pero en el pelo, si ya salió alguna prueba nueva sobre ese aspecto, que no digo que sea cierto, pero tampoco digo que no se haya inventado, ¿verdad? Pero el colágeno, y cuando estamos hablando del pelo, es una seda, ya ahí no hay circulación, ya no hay paso de sangre, no hay paso de líquido, sino que prácticamente es seda, ya no hay células, ni siquiera ahí, para ver concentraciones de alcohol. Pero habría que investigar, tal vez existe ya esta nueva metodología. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Bueno, jóvenes, los felicito, estaba muy buena la exposición, muy excelente. Han cubierto todos los parámetros que se les solicitó para la exposición. Y hicieron una buena presentación. ¿Sí? También revisé el material, estaba muy bien. Ustedes tienen los 20 puntos del trabajo, 20 de 20. Nos vemos entonces el día de mañana con el último tema de informática forense. Me imagino que está el tema ese. ¿Están los de informática forense? Sí, sí, abogado. ok, Sí, abogado. excelente. Sí, Entonces nos falta ese último tema. Y el jueves es el examen. ¿Sí? El jueves. El viernes yo les reviso el examen para que ya puedan tener su nota y entonces me avisa si hay algún problema, entonces verifico y vemos cuáles son el problema que pudo haber ocurrido para hacer la corrección o se queda igual. ¿Sí? Jóvenes, muchas gracias por su atención, a la audiencia también, muchas gracias por su participación. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bendiciones. Igual a ustedes.